Gloria al Señor. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Gloria al Señor. Un saludo muy especial a nuestro pastor, hermano Baltasar. Dios le bendiga grandemente. Al hermano Howard, Dios le bendiga. Al Comité Red de Familias, hoy es un servicio para las familias, amén. Dios les bendiga por la oportunidad. Todos los hermanos de música, de comunicaciones. A los amigos, sean bienvenidos. ¿Cuántos les dicen bienvenidos en esta hora? Dios les bendiga a todos los amigos, los hermanos que nos ven por las redes. Dios les bendiga también. Algunos están trabajando y también necesitan palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, hoy es el tema que han dado, se llama emociones que suman o dividen en familia. Amén. Emociones que suman o dividen en familia. Gloria al Señor. Vamos a leer todos nuestra escritura, nuestra palabra. Allí en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Gloria al Señor. ¿Todos tienen? ¿Pueden decir amén? Amén. Vamos a leer todos en un solo tono, amén. Dice así la palabra del Señor. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. Pueden estar cómodos. Bueno, mis hermanos, es un tema que tal vez muchas veces hemos conversado, que se ha enseñado mucho en la iglesia, el tema de las emociones, amén. Pero a veces desestimamos mucho la importancia que tiene cuando hablamos del comportamiento de nuestro sistema nervioso al responder a cualquier estímulo, amén. Y vemos que muchas veces normalizamos esta situación en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestra esposa o con nuestro esposo, discutimos, nos alejamos y parece que se vuelve algo rutinario en el día a día. Y esto va causando un gran impacto, no solo para las parejas. Este es un tema realmente importante que debemos prestar atención, porque no solamente nos involucra a nosotros como parejas o como líderes de nuestra familia, sino que nuestros hijos, a medida que van creciendo, a medida que avanzan, ellos captan y analizan el comportamiento de los padres. Y muchas veces el resultado de estos desórdenes emocionales son a causa de nosotros los padres. Entonces, mire la gran importancia que es hablar de este tema, porque nosotros amamos a nuestros hijos. Y tal vez decimos, no importa lo que pase con nosotros, ya estamos adultos, pero sí nos interesa el futuro de nuestros hijos. Entonces, mis hermanos, es ahí donde se forja la personalidad de un ser humano, desde que nace, desde que va adaptándose en su crecimiento y va viendo el ejemplo de sus padres. Entonces, hoy en esta mañana, con la ayuda de Dios, nosotros vamos a aprender o a recordar un poco cómo es ese circuito de las emociones en nuestro organismo y cómo nosotros, sabiendo este tema, vamos a poder comprender mejor a nuestra esposa, vamos a poder mejor comprender a nuestro esposo y así vamos a minimizar de algún modo los problemas dentro del hogar, que hoy por hoy es un tema silencioso. Aunque tenemos un comité de red de familia, no tenemos casos de muchas veces de los problemas intrafamiliares, porque son temas sensibles, tal vez muy personales, que no queremos que nadie sepa. Pero ese mismo silencio, cuando no hay una ayuda profesional, cuando no hay una intervención del Espíritu Santo allí en ese hogar y todo se enfría, es allí donde viene el problema, amén. Es allí donde se dividen las familias, amén. Y es una cicatriz, es una herida que no va a ser igual a antes. Ya todo, a no ser que Dios meta su mano, todo cambia, amén. Entonces, mis hermanos, yo les invito hoy a que estemos atentos, a que le rindamos culto a Dios,
porque es la palabra de Dios la que hablamos. En 2 de Timoteo 3:16 es un verso que sabemos todos y dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para corregir, para redarguir en justicia, para toda buena obra. Entonces no es palabra de humano, es palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, mire que actualmente, no solo acá, sino en todo el mundo, dentro de la misma iglesia, se están acabando los hogares. Imaginemos una línea en nuestra casa, amén. Llega usted hoy a su casa y aquí en la iglesia tal vez nos vemos en armonía y parece que todo está bien. Pero a veces llegamos a la casa y hay una línea invisible que nos separa, amén. Tal vez hay un esposo callado que no responde o que no dice nada o que tal vez en su orgullo guarda cosas y no se queja. Y del otro lado hay una esposa que internamente llora de frustración porque tal vez no es lo que esperaba o tal vez cuando eran novios y idealizó a aquel esposo, no es lo que es hoy en día. Amén. Entonces, mire que es un tema no solo para las familias, también es para los jóvenes, para los que son novios, porque es muy diferente el enamoramiento al amor de verdad. Amén. Gloria al Señor. Bueno, nadie se atreve a cruzar esa línea y se convierte en una crisis silenciosa por emociones descontroladas. Estas familias primero se desaniman internamente y luego el enemigo entra a trabajar por una tercera persona. Y es donde en esa tercera persona encuentran un afecto que tal vez no están encontrando en casa. Y es donde el enemigo entra a trabajar. Y eso es lo que en esta mañana, mis hermanos, en el nombre de Jesús nosotros queremos compartir para que no nos tome por sorpresa esta situación. Amén. Bueno, hablando de reyes, leíamos en el capítulo 18 del versículo 21, Elías se acercó al pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Entre dos pensamientos, si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, en otras palabras, pues id tras de él. Él da dos alternativas allí. Y así son las cosas con Dios. O eres frío o eres caliente. Pero a los tibios dice la palabra de Dios que los vomita. Amén. Los libros de los reyes son dos libros históricos del Antiguo Testamento. Y en estos dos libros, como su nombre lo indica, nos narra lo que es la historia de toda esta monarquía israelita, donde los últimos días del rey Salomón, hasta la caída del exilio de los reinos de Israel y de Judá. Amén. Recordamos que anteriormente era un solo reino, un reino próspero. Aquí es importante entender el problema desde qué pasaba en ese tiempo, qué pasaba con la parte religiosa y la parte política de ese reino. Amén. Y es importante que lo sepamos para poder entender el desenlace de esta enseñanza. El objetivo principal de estos libros es explicar que la destrucción de Jerusalén y el exilio babilónico no ocurrieron por una debilidad de Dios, sino como consecuencia directa de la infidelidad del pueblo al pacto de Jehová. Amén. Si recordamos en Deuteronomio, Moisés dejó claras indicaciones de cómo sería el comportamiento de un rey. Les dio clases de administración, les dijo qué debían hacer y qué no debían hacer. Amén. Pero aún así, por la dureza del corazón del hombre, siempre el pueblo de Dios ha pecado y Dios, yo pienso que a veces decimos y leemos la Biblia y decimos, ve, pero cómo Dios era tan duro con el pueblo antes, cómo Dios les daba y los corregía. Si estuviéramos en ese tiempo ya nadie estuviera vivo. Pero no nos vamos a la otra parte de que Dios fue tan misericordioso, de que todo el tiempo los acompañó, de que les dio comida, les dio calzado, amén, y de que aún así fueron infieles al pacto, amén.
porque había un pacto que había que cumplir. Pero estos reyes desobedecieron la palabra de Dios. Amén. Y fue ahí donde el profeta Elías confrontó a toda una nación y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Esta claudicación en un lenguaje hebreo quiere decir cojear. Amén. Cojear. Porque es que allí había un problema en ese reino y ahorita lo vamos a desarrollar. Y era muy complicada la situación. Aunque de pronto alguien tuviese esa necesidad y tenía el conocimiento claro quién era su Dios, había una presión social, había una amenaza continua que tal vez los hacía claudicar. Entonces oraban a los Baales, pero también oraban a Dios a su manera. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero dar un resumen muy práctico de qué son las emociones, porque a veces sabemos, escuchamos mucho el término de qué son las emociones, pero tal vez no sabemos qué es eso. Vamos a ver médicamente qué son las emociones, cómo funciona, porque es algo que nos pasa a todos. Todos tenemos emociones, todos respondemos y es una situación continua, todos los días tenemos respuestas. Las emociones son respuestas neurológicas, eso es una emoción. Una emoción es una respuesta a un estímulo. Es una respuesta neurológica, psicológica y física. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué física? Porque esas emociones te dan signos físicos, te dan cambios en tu organismo cuando tú las experimentas. Entonces, esta activa unos estímulos internos de adaptación y supervivencia. Y este proceso involucra una interacción entre estructuras cerebrales, neurotransmisores, que son los que dan ese comportamiento de sudoración, de taquicardia, de miedo, de parálisis. Amén. Entonces, las emociones nos llevan a un comportamiento más allá de nuestro sistema nervioso central. También nos da un comportamiento físico. Amén. Yo voy a explicar claramente cómo se hace ese circuito, dónde se origina. Y es un procesamiento que ocurre principalmente en algo que se llama el sistema límbico. Aquí hay muchos profesionales y conocen este tema, pero yo lo voy a recordar para los amigos. Amén. El sistema límbico es un conjunto de estructuras cerebrales. Allí tenemos algo que se llama la amígdala. No son las amígdalas que se nos inflaman cuando hay algún problema, no. Es un tema que está en el sistema límbico, se llama la amígdala, y es el centro del control del miedo y las amenazas. Ella evalúa rápidamente los estímulos del entorno y desencadena respuestas automáticas antes que el pensamiento consciente la procese. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que muchas veces usted se somete a algún estímulo, sea de dolor o de miedo, y usted muchas veces puede reaccionar inconscientemente, incluso puede pecar inconscientemente. ¿Por qué? Porque es una reacción, es algo que pasa antes de que usted pueda analizar, ¿sí? Esa es la amígdala. Yo voy a dar unos ejemplos. También tenemos otra estructura que es el hipocampo. Ella vincula las emociones con los recuerdos a largo plazo, permitiendo que una experiencia pasada condicione la respuesta emocional presente. O sea, son emociones que se van desencadenando por recuerdos. Amén. Tenemos el hipotálamo, que funciona como el puente entre el cerebro y el cuerpo. Transforma la señal eléctrica de la emoción en una respuesta física. Es cuando usted suda, cuando usted le da taquicardia, y eso se da mediante el sistema nervioso. Y la corteza prefrontal es la que regula. Ella se encarga del razonamiento, el control de impulsos y la modulación de las respuestas emocionales. Esa corteza prefrontal es la que nos lleva a analizar a nosotros después de que hemos cometido el error, ¿sí? Entonces, cuando nos quedamos mirando lejos y pensando, ¿yo por qué reaccioné así? Yo soy cristiano, yo no podía haber hecho eso, ¿sí? Esa es la corteza prefrontal, la que te hace filtro. Amén. Pero mire que lo que hablamos ahorita, cuando tenemos una reacción tan rápida, muchas veces se omite ese proceso de la corteza, no hay conciencia, no razonamos y reaccionamos. Y es por eso que mucha gente está presa o mucha gente está en un cementerio, porque a veces una reacción inadecuada trae consecuencias, y eso lo sabemos. Amén.
Le voy a dar un ejemplo clásico para entender un poco este circuito de lo que acabé de hablar si alguien está perdido. Lo voy a decir en otras palabras. Vamos a tomar la vía del miedo, amén. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos una amenaza repentina, vamos a poner de ejemplo una serpiente, ¿sí? La vía rápida es supervivencia. Ocurre en milisegundos. Y se salta ese pensamiento consciente que hablamos antes. ¿Por qué? Porque tú quieres salvar tu vida, es algo de supervivencia. Entonces, el estímulo, ¿por dónde se recibe? Por los órganos de percepción. ¿Cuáles son? La visión. Nosotros tenemos toda la información, vemos, escuchamos, hay olfato, hay gusto y hay tacto. Entonces nosotros vamos caminando en la casa o en el patio y vemos la serpiente. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Algunos corren, dice el hermano, otros la pisan, otros se paralizan, ¿cierto? ¿Qué pasa allí? Mire lo que hace el tálamo. Yo ahorita les dije, ¿el tálamo qué hace? El tálamo recibe la información visual y sin perder tiempo la envía directamente a la amígdala, que es el botón de pánico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la amígdala? Detecta el peligro, dispara una señal de alarma que va hacia el hipotálamo. El hipotálamo actúa instantáneamente. En un parpadeo tu corazón se acelera, tus pupilas se dilatan y la respiración se vuelve superficial y la sangre se va a los músculos y la gente se paraliza. Entonces mucha gente dice, no, es que yo no pude hacer nada, me quedé paralizado, no pude correr, nada. Eso es un mecanismo fisiológico, así lo hizo Dios, amén. Entonces esa es la vía rápida, pero está la vía lenta que dice, hay más regulación, se da en fracción de segundos, pero ahí entra la corteza prefrontal y dice, analiza el contexto y se da cuenta que no es una serpiente, sino que es una manguera. Es una manguera. Entonces el hipocampo interviene buscando en la memoria y dice, yo ayer no recogí la manguera, pero como estaba tarde, pues mire la reacción, ¿cierto? Entonces tú empiezas a calmarte, ya se te pasa el miedo, se te pasa el susto. Entonces, mis hermanos, así funciona el sistema nervioso. ¿A qué quiero ir con todo esto? A que nosotros recordemos que es un mecanismo que se da en milisegundos y la ciencia es de Dios y es bueno que hablemos de todo, amén. Porque así vamos a poder comprender mejor a nuestro esposo y a nuestra esposa. Entonces, cuando tu esposa dice, no, pero es que yo no pensé que eso iba a ser así, puedes considerarlo, puedes analizarlo porque de pronto es verdad lo que te está diciendo. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Gloria a Dios. Vamos a leer en Deuteronomios capítulo 17, versículo 17, abran sus Biblias. Deuteronomios capítulo 17, versículo 17. Vamos a entrar en materia. Dice la palabra de Dios, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. El rey Salomón, que gobernó 970 años antes de Cristo, gobernó desde Jerusalén sobre el reino unificado y próspero. Acuérdense que él pidió sabiduría y fue el hombre más rico y fue el hombre, dice la Biblia, que nunca más habrá un hombre tan rico como Salomón. Amén. Nunca más habrá un hombre tan sabio como Salomón. Aún así, con todas las enseñanzas que Moisés, el patriarca, dio y les enseñó a administrar de la justicia, aún así se desvió su corazón por culpa de las mujeres extranjeras. Lo primero que le dijo el Señor allí, no prestó atención y se desvió. Aunque se le había presentado en 2 ocasiones, mire que muchas veces nosotros podemos tener experiencias con Dios, podemos estar firmes con Dios. ¿Quién más que Salomón, que hubo tenido 2 encuentros? Una primera aparición la tuvo en Gabaón. Allí dice que ocurrió en un sueño durante una noche cuando el rey ofreció sacrificio en el lugar alto de Gabaón.
fue donde Dios le dijo que pidiera lo que quisiera, y Salomón, reconociendo que era joven, pidió un corazón con entendimiento para gobernar. Y una segunda aparición la describe en Primera de Reyes 9, del 2 al 3, donde dice que después de que Salomón terminó de construir el templo, dice que después de que terminó de construir el templo del Señor y el palacio real, Dios le aseguró que había escuchado su oración de dedicación, santificando el templo para poner el nombre en él para siempre. Amén. Gloria al Señor. Y ahora vamos a ver qué dice en Primera de Reyes, el capítulo 11, el versículo 9, por favor. Primera de Reyes, capítulo 11, el versículo 9. Dice la palabra de Dios: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces vemos aquí una división, amén. Y hoy estamos hablando de emociones que suman y emociones que dividen en familia, amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Entonces vemos que Salomón, por sus desórdenes afectivos e inclinaciones sentimentales hacia mujeres extranjeras, introdujeron la idolatría. Dice la palabra de Dios que Salomón no solamente estuvo con la hija del faraón, sino que tuvo 700 reinas, 300 concubinas, o sea, más de 1000 mujeres y extranjeras. Amén, extranjeras. Entonces mire el desagrado de Dios. ¿Qué hubo aquí? Una división. Luego siguió con Roboán y Jeroboán. ¿Quiénes eran estos dos personajes? Jeroboán era el siervo de Salomón, al cual describe allí. Dice la palabra que era alguien acto, alguien fuerte, y Salomón lo puso a gobernar sobre algunas actividades del reino, digámoslo, ¿sí? Pero cuando Salomón pecó y un profeta se le apareció a Jeroboam y cogió su capa y la rompió en 12 y le profetizó que él sería rey sobre esas 10 naciones, esos 10 tribus. Salomón también lo supo y lo quiso matar. Y entonces fue ahí donde Jeroboam se fue al exilio en Egipto. Pero luego de que murió, porque como por promesa Dios le dijo que no era en su reino, sino en el reino de su hijo Roboam, cuando Jeroboam se enteró que ya Salomón había muerto, él vino a reclamar lo suyo, vino a hacer valer lo que ese profeta le había dicho, amén. Entonces Jeroboam, dice la palabra de Dios, dice que a la muerte de Salomón, su hijo Roboam heredó el trono de Jerusalén, y allí fue donde se dividió. Acuérdense que era reino del sur, o Judea, ¿sí? Reino del sur o Judá, perdón, y reino del norte con capital en Samaria. Así se dividió el reino. Los de Samaria o los del norte tenían la mayoría de las tribus, y los que se quedaron con Roboam fueron los de Benjamín y los de Leví. Amén. Así fue. Entonces, en este libro de los reyes, en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, se describe todo el desenlace de cómo fue el comportamiento de estos reyes, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Amén. Y yo quiero hablar acá también de la dinastía de Acab y Jezabel, porque ellos tienen mucho que ver en esta historia. Dice que décadas más tarde, en Samaria, capital de Israel, hablando del reino del norte, el rey Acab intensificaba la apostasía al casarse con Jezabel, una princesa fenicia que instaura el culto violento a Baal y persigue a los profetas del Dios vivo. Esta mujer, eso fue una estrategia política en ese tiempo para ganar poder.
En ese momento, ella lo que hizo fue destruir a todos los profetas de Jehová y empezaron a inventar profetas falsos, ¿sí? Profetas falsos. Y es aquí donde entra la importancia de Elías, porque yo me imagino que en ese tiempo, hermanos, era un tiempo oscuro, donde no estaba la presencia de Dios. Y me llama mucho la atención el cómo Elías en la Biblia, Dios lo coloca como una figura de resolución al problema, porque no explica su genealogía, no se sabe de dónde viene Elías, ni quién era el padre, ni quién era la madre de Elías. Simplemente allí aparece, amén. Allí aparece y lo vamos a desarrollar ahorita, cuál es la función que tiene Elías allí para poder confrontar este tema de idolatría que se estaba viviendo en ese tiempo. Entonces, miremos, hermanos, que cuando hablamos de división, aquí Salomón, vemos que por su apego emocional dividió esta familia. Roboán, ¿qué pasó con Roboán? A causa de que su padre dejó los impuestos súper altos, porque acuérdense que el templo, el mejor, con todo el oro que tenían, fue el que hizo Salomón. Entonces eso también tuvo un impacto económico en la población de ese tiempo, y los impuestos eran mucho más altos. Cuando Salomón muere, Joroboam viene con esa excusa, se vuelve del exilio de Egipto, porque él estaba amenazado por Salomón, y le dice, conjunto se viene con el pueblo y le dice a Roboam, venga, tiene que bajar los impuestos, no podemos seguir así. ¿Qué pasa? Que Roboam va y pide consejo a los ancianos, y los ancianos, ¿qué le dicen a Roboam? Venga, escucha al pueblo, baje los impuestos, de acuerdo a cómo tú te comportes con tu pueblo, ellos siempre te serán fiel. Pero a él no le gustó ese consejo, se fue para donde los amigos, los jóvenes. ¿Y qué le dijeron los jóvenes a Roboam? No, ¿cuál es que se va a bajar impuestos? Dígale, lo que le va a decir al pueblo es lo siguiente: si mi padre les dio con látigo, yo les doy con escorpiones. Eso fue lo que les dijo. Y esto fue la causa como tal de esa ruptura, de esa división. Allí se dividió el reino. Se fueron con Joroboam y la minoría se quedó acá con Roboam. Son dos nombres muy similares, a veces los confundimos porque hay dos Joroboanes en la historia de la Biblia. Estamos hablando del primero, el otro sí fue bueno más adelante, pero de ese no vamos a hablar hoy. ¿Qué pasa, mis hermanos? Que aplicando esta situación a nuestras familias hoy en la actualidad, nuestros hogares se dividen cuando falta ese dominio propio, cuando hay soberbia, cuando hay ansiedad por control, cuando hay respuestas ásperas, cuando nos comunicamos de manera agresiva, cuando como padres caemos en esa pasividad con nuestros hijos y viene el dominio por terceras personas que influyen ahí en nuestros hijos. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros tengamos una firmeza espiritual, que podamos encaminarnos siempre en cualquier actuar, que podamos hablar con Dios antes de salir de casa y decir, Dios mío, ayúdame a ser más sabio a la hora de enfrentarme a los estímulos que me voy a encontrar allá afuera, amén. Porque todos los días tenemos ese riesgo, todos los días el enemigo está allí mirando cómo entra en nuestros hogares, amén. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Gloria al Señor. En la restauración de todo este problema, en medio de esta oscuridad, Dios levanta a Elías. Lo único de Elías que habla allí en la Biblia, él aparece en Primera de Reyes en el capítulo 17. Por favor, vamos a colocar Primera de Reyes capítulo 17. Vamos a hablar un poco de Elías. Elías, un profeta interesante en la historia de la Biblia, porque hubieron solo dos personajes en la Biblia que no experimentaron la muerte física. Entre esos está Elías, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, Elías el tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Miren, hermanos, que
esto tiene que ser un castigo de Dios, porque cuando el pueblo se vuelve a la idolatría y se van a los dioses de Baal, ¿usted sabe qué significa Baal? Baal significa el dios de la lluvia, de la fertilidad. Y viene Dios y mire, les manda 3 años de sequía para que sean serios, como dice uno, ¿cierto? Entonces es allí donde viene en medio de este caos Elías, y ese nombre se debe porque él era de Tisbe, el tisbita, porque era una posición geográfica que se llamaba Tisbe, una región de Galat. No se mencionan datos de su familia, como dije antes, no depende de una herencia humana, sino de un llamado de Dios. Amén. Elías el tisbita, uno de los profetas más importantes, su nombre significa mi Dios es Jehová. Eso significa Elías, mi Dios es Jehová. Y ya vimos ahorita cuáles eran esas emociones que dividían. Ahora vamos a hablar de las emociones que suman. Amén. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor. Las emociones que suman. Vamos a leer allí en Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16. Dice la palabra de Dios. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó allá, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Comamos y nos dejemos morir. Porque ella expresa este término al final, y nos dejemos morir. Había hambre, no había nada. Habían 3 años de sequía. Y a mí me llama la atención la fe de esta viuda. Me llama la atención de esta fe porque ella vence su desesperación con la fe. Amén. Todos tenemos momentos de desesperación, que lo podemos llamar como una emoción, ¿cierto? Y tal vez, si usted se pone en el lugar de la viuda, ¿usted qué hubiese hecho, hermano? Si usted está viviendo es por su hijo y tiene solamente un bocado, y viene otro extranjero que usted no conoce y le dice que primero, antes de que coma usted y su hijo, se lo dé a él. Parece algo ilógico. Amén. Así está la escritura de Dios. Pero es allí donde nos damos cuenta que la fidelidad de Dios siempre trae recompensa. Amén. Todos conocemos la historia. Dice que la fe de esta mujer desplazó el miedo y el aceite y la harina nunca escasearon. Colocar a Dios de primero siempre nos va a sumar. Amén. Nos va a sumar provisión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele un aplauso al Señor. Gloria al Señor Jesús. Y voy a mostrar otro caso allí, y es con Eliseo. Amén. Esa historia es muy interesante, la de Elías y Eliseo, porque todos conocemos cuando Elías fue arrebatado en un torbellino, en un carro de fuego, dice la palabra de Dios. En un momento, en una conversación que Elías tuvo con Eliseo, porque dice la palabra de Dios que Elías era un agricultor, él estaba trabajando con sus bueyes arando, y dice que Elías fue y tocó con su capa, le tocó el hombro a Eliseo. Y Eliseo, sabiendo quién era Elías, dejó todo allí. Incluso le pidió permiso para ir a despedirse de sus padres y mató los bueyes con los que estaba trabajando
y con el mismo apero lo cogió de combustible para hacer el asado y le dio a Elías como un acto de, digamos, de agradecimiento, de empatía. Amén. Ellos allí en esa comunicación que tuvieron, ya ellos sabían que Elías iba a ser levantado. Todo el pueblo lo sabía, porque en ese momento acordémonos que Dios se comunicaba por medio de los profetas. Ya ellos sabían que eso pasaría. En el momento en que Elías le pregunta a Eliseo y le dice, ¿qué quieres que te dé antes de que yo me vaya de aquí? ¿Qué quieres? Y lo que Eliseo le pide, ¿qué es? Que le dé una doble porción del Espíritu. Amén. Y le dice Elías, cosa difícil me pides, mas si tú estás aquí cuando yo sea levantado, te será concedido. Y así pasó. Cuando vino el torbellino y levantó a Elías y se lo llevó al cielo, se le cayó la capa y fue la que tomó Eliseo. Allí comienza toda la obra de Eliseo. Amén. Ya con el poder de Dios, con el respaldo. Y aún así yo me imagino porque, o sea, era una familia. Yo me imagino la situación emocional de Eliseo al ver ese momento, porque es un escenario fuerte. Si nosotros analizamos el que tú vayas caminando con tu amigo, con tu maestro, amén, y de la nada un carro de fuego te separe y veas cómo es levantado y que más nunca lo vas a ver, a esa persona, a ese ser querido, tal vez muchos se tomarían por ansiedad o por depresión, o tal vez como cuando muchos dicen, si se muere un hijo de mí, si me muere un hijo, yo creo que yo no sigo en el evangelio porque yo no sería capaz. Eso lo dicen muchos. Pero sabemos que esta vida es terrenal y que si muchos estamos, yo siempre digo acá vamos a estar 70 o 100 años, pero los que alcancemos la salvación tendremos una vida eterna. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria al Señor. No importa el problema, la dificultad, Dios está con nosotros. Amén. Gloria al Señor. A diferencia del místico y rústico Elías, Eliseo proviene de una familia rica de Abel Meola, dice la palabra, y era agricultor, como les dije. Entonces, el milagro central de Elías, más que todo, se da en Jericó. Y yo quiero mostrar porque este es otro ejemplo de familias que suman, amén. Porque cuando Eliseo toma la capa de Elías que quedó en el suelo, él va y golpea el río para que se abra en dos y él poder pasar. Ya eso había pasado anteriormente con Elías. Elías ya había golpeado el río del Jordán y ya se había abierto. A veces creemos que solo fue Moisés el que abrió el agua, entonces no. Varios profetas lo hicieron, porque es el poder de Dios, amén. Es el mismo Dios de antes y de hoy y de después, amén. Mire que en la Biblia hay como lo narran como algo un poco arrogante, donde Eliseo toma el trapo y le dice, ¿dónde estás, Jehová? Y golpea el agua y no se abre. Es un momento impactante porque yo pienso que ahí su fe pudo haber claudicado, porque él primero golpeó y no pasó nada. Sumado a su estado emocional de tristeza de haber perdido a su maestro. Amén. Él vuelve e intenta con un ruego hacia Dios y el agua se abre. Cuando él pasa en seco, allá el pueblo lo está esperando y dice, el espíritu de Elías está sobrepuesto a Eliseo. Entonces ellos comprenden y se postran delante de Eliseo. Y es allí donde Eliseo comienza a sumar, amén, porque es un tema de liderazgo, es un tema de personalidad, amén. Cuando nosotros nos tomamos el papel que a Dios le agrada, hermanos, porque yo les voy a decir algo, a veces nosotros decimos, pero yo cómo agrado a Dios, yo cómo hago de pronto algo diferente. Pues la escritura no cambia, hermanos. La intención o lo que a Dios le agradaba en el Antiguo Testamento, Él le sigue agradando hoy en día. Y lo que Dios pide es fidelidad. Si usted se da cuenta en la historia de los reyes, allí no prosperaban si tenían un buen gobierno político,
Si fuera por gobierno político, Acab, que fue el reinado más malo, dice la palabra, o sea, ningún otro reinado hizo tan mal como Acab y Jezabel, que era la esposa. Si fuera por estrategias políticas, ellos fuesen los mejores, porque ellos hicieron convenio con los fenicios y tuvieron todo el poder que quisieron. Pero aquí el verdadero éxito, hablando en cosas espirituales, es cuando nosotros somos fieles a Dios. Amén. Independientemente del trabajo, incluso de la misma familia, ¿sí? Primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, el capítulo 2, del 19 al 22. Dice así: los hombres de Jericó, ellos allí expusieron a Eliseo un problema que se estaba ocurriendo allí. Vamos a mirar. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. O sea, eso es el papel de un líder. Amén. Cuando usted como líder de la iglesia se da cuenta que hay un problema en la comunidad o en tu iglesia, lo ideal es que tú te acerques al pastor y le comentes. Amén. Porque todo tiene un orden. Amén. Allí la población, los líderes se reunieron y le dijeron: venga, tenemos una buena ciudad, está muy bonita, pero el agua está mala. ¿Y qué era peor que eso? Pues no había nada peor que el agua mala, porque se enfermaban y morían. Todas las enfermedades se transmitían por el agua. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que Eliseo pidió una vasija nueva y sal. Una vasija nueva y sal. Esto me llama la atención porque una vasija nueva simboliza un corazón renovado, un corazón limpio, dispuesto a vaciarse del pecado, de traumas, de todos los pensamientos negativos, de todos esos recuerdos que te estorban, tal vez de tu pareja, o que hace 5 años me hiciste esto, o que esto. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, porque nosotros somos como una cocina, hermanos. Allí en la cocina tenemos vasos nuevos, tenemos vasos con grietas, con rajas, ¿cierto? Y a veces Dios no tiene, digámoslo desde un punto de vista, entre comillas, yo pienso que me pongo en la posición de Elías cuando se apartó y él dice, le decía al Señor, porque el Señor le dice: ¿tú qué haces por acá? Le decía: es que tengo celo. Elías le decía al Señor: tengo celo de cómo mi pueblo te ha traicionado en múltiples veces. Y tenía como un dolor allí, y yo me pongo a pensar, ¿cómo hace Dios para usar a veces a sus siervos? Amén. Aún con problemas y con dificultades. Amén. Gloria al Señor Jesús. Yo pienso que Dios quisiera tener en su cocina solo vasijas nuevas. Amén. Pero a veces están todas agrietadas. Amén. Gloria al Señor Jesús. Oh Señor Jesús, bendito Padre Celestial. Bendito seas tú, Señor. Dice la palabra de Dios que Eliseo tomó sal y se fue a la fuente. Amén. Porque el problema es en la raíz. O sea, no puedes ir a tratar a alguien que ya está y tratar de conciencia o con otras metodologías tratar de corregirlo, no. Tienes que ir a la raíz, tienes que ir a la fuente, amén. ¿Y dónde está la fuente de agua viva? Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es la fuente de agua viva, hermano? ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Gloria al Señor Jesús. No podemos continuar cojeando, mis hermanos. No podemos continuar entre dos pensamientos. Es tiempo de que nosotros
podamos erradicar todos esos comportamientos, esas palabras cortantes, esa tristeza, esa ira, esa amargura, todas esas emociones negativas que dividen nuestros hogares. Amén. Es momento de que nosotros como familias podamos convertirnos en vasijas nuevas. Amén. En que podamos arrojar la sal, digamos, del perdón. Amén. En que podamos nosotros verificar nuestro camino y poder agradarle a Dios. Amén. Hoy en día nuestras familias se están perdiendo. Y vuelvo y digo, no estamos buscando la ayuda de Dios. Nos estamos acostumbrando a resolver esos problemas internamente y quedan mal resueltos. Porque no es por una obra humana. Amén. Es por la palabra de Dios. Gloria al Señor. Yo quiero hacer una invitación especial, no solo a las familias que se consideren que están bien, sino que aquellos que también sienten que hay alguna fractura, que hay algún desenlace negativo, que tal vez han pensado en tirar la toalla. No lo haga, hermano. Tenga un poco de paciencia y esperen en el Señor. Amén. Esperen en el Señor, porque no es una decisión suya, es algo que va a traer consecuencias para sus hijos. Amén. Yo me pongo a pensar qué fuese de la descendencia de Salomón, pero tuvo una descendencia triste. No se supo más nada de ellos en la Biblia hasta Roboam. Siendo el hombre más rico y más sabio, tal vez diríamos que su descendencia sería igual o tendría un linaje importante. Pero es allí, hermanos, donde se fractura y se rompe todo. Cuando nosotros como cristianos no tenemos la valentía de entrar a revisar y de entrar a resolver estos problemas intrafamiliares. Amén. Yo les invito, hermanos, a esos hogares, esas familias que se sienten con alguna debilidad, a que pasen acá al altar. Vamos a orar para que Dios sea guardando su continuidad. Amén. Vamos a orar para que Dios sea haciendo vasijas nuevas en esta hora. Amén. Que no sea un culto más, sino que nosotros podamos postrarnos delante de Dios y decirle: Señor, mi familia es tuya, mis hijos son tuyos. Amén. Él es el Dios de vida, Él es el Dios que da fuerzas, Él es el Dios que da amor. Amén. Él es el Dios que todo lo puede. Él es el Dios fuerte, el Dios clemente. Él está aquí en esta hora. Él puede cambiar tu vida en un abrir y cerrar de ojos. Tú puedes dejar de sufrir en un instante si tu fe alcanza su misericordia. Solo Dios necesita un corazón contrito y humillado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabanzas a ti, Señor Jesús. Somos pueblo tuyo, Señor. Nos equivocamos continuamente, Jesús. Oh, sí, Señor. Pero tu misericordia es más grande que los cielos, Señor. Tu misericordia es más grande que los cielos, Señor. Hoy tu pueblo está aquí delante de ti, Señor, porque ellos han reconocido que tú eres el fuerte, que tú puedes hacer algo en sus vidas, Señor. Oh, amado Dios, mira a nuestros hijos, Señor. Mira esta población infantil que se levanta en nuestra iglesia. Que ellos siempre permanezcan con sus padres juntos y en armonía. Que por los errores de los adultos ellos no lleven consecuencias. Que ellos puedan ser guiados en el camino recto tuyo, Señor. Que nos puedan liderar cuando nosotros seamos viejos y no tengamos fuerzas. Que nuestra iglesia nunca deje de seguir tus mandamientos. Todo lo que nos has enseñado desde la antigüedad, Señor, te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso tuyo. Guarda a las familias
de la iglesia pentecostal. Guarda a los amigos. Aquella esposa que tal vez piensa que su esposo nunca llegará a los caminos de Dios. En el nombre de Jesús, créelo ahora. En el nombre de Jesús. Aleluya.